Bueno, estamos de vuelta nuevamente. A ver, revisando el chat, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de mercado y digo que el sector público forma parte del mercado, las reglas del mercado son universales para todos. No discrimina. No hay un trato especial para las empresas fiscales o el sector público. No hay un trato diferente. Usted cuando sale a comprar, ¿no es cierto?, papelería, toner, o cuando consume energía, usted paga los precios de mercado. Y lo mismo que si fuera una empresa privada, aplica el mismo concepto. Licita y compra al mejor precio y calidad. Las mismas reglas lo hace, por ejemplo, una compañía del sector privado. La diferencia es que en la propiedad, ¿no es cierto? La diferencia está en la propiedad. En la empresa privada tiene dueño. En la empresa del Estado no existe la propiedad. Entonces, no tiene dueño. La misma corporación municipal, que usted revisa quiénes son los que son dueños de la municipalidad, usted se da cuenta que si bien es autónoma y tiene presupuesto propio, ¿no es cierto?, y asignado, no hay, cuando paga impuestos, nadie hace uso de ese impuesto como crédito para pagar los impuestos finales. Entonces, es el mercado. Cuando usted contrata personal, paga de acuerdo a lo que paga el mercado. Cuando compra de acuerdo a lo que el mercado le ofrece. Eso pasa en todas las empresas del sector público. Y por eso que no hay que ignorar, no hay que olvidarse de eso. Entonces, ¿Profesor? ¿sí? Sí, buenas ¿Sí? tardes. Yo fui el que hice la pregunta, pero el mercado no tiene una, ¿cómo se llama? Una mano social. La mano social se la da el servicio público. El mercado Pero, ve probablemente lo que dice Adam Smith, el precursor del libre mercado, y que, o sea, que supone que el mercado debería llegar a todas partes sin intervenir, ¿no? Pero vemos en la práctica que hay que regular de alguna forma el mercado y que esa es ¿cómo se llama? La función del Estado, regular para que la mano del mercado llegue a los sectores donde el mercado no llegue. Pero sin embargo, ese afán de que todo fuese como sector, tratar al sistema público como sector privado, como generar utilidades, todo el tiempo, cuando muchas veces el sector público o las necesidades sociales no tienen que ser necesariamente, tienen que tener utilidades. Basta con que, ¿cómo se llama? No sé, no es, desde mi punto de vista, no es ponerle utilidad o un precio a la salud o a la vida de una persona. Cuando hablaba ayer o en la clase anterior sobre el tema de esta máquina no me acuerdo el nombre, para el tema del buceo, para el tema de la presión, la yo parabólica. pensaba, pero la máquina no se usó, a lo mejor si hubiera estado la máquina, hubiera estado, ¿cómo se llama? Que se hubiera muerto personas, que muy, digamos, tarde puesta, cuando estamos dando a través de, ¿cómo se llama? Ocurrió.
anteponemos un tema de mercado, por un tema de utilidad, no nos anteponemos a la solución social que debiera tener ese problema. No sé si me entiende. Sí, yo le entiendo, pero el tema está en que las corporaciones sin fines de lucro, como es la municipalidad, y como son las empresas, sí, y como son las empresas del sector público, son entidades que forman parte del mercado. Eso es lo que yo señalo, compran, ¿no es cierto?, a precio de mercado, producen y venden a precio de mercado. Eso digo yo. Entonces, es cierto que cumplen un rol social. Las corporaciones para el sector municipal está relacionado con lo social del territorio, pero no es la única. Las fundaciones sin fines de lucro, ¿no es cierto?, y las corporaciones hacen lo mismo, cubrir áreas que el Estado no cubre por un problema de tamaño y de prioridades, pero ese es el mercado. Entonces, la municipalidad tiene el monopolio, si usted quiere, de ser la única entidad que presta, por ejemplo, el servicio del registro, ¿no es cierto?, territorial. Entonces, para construir una vivienda, por ley, ¿no es cierto?, dice, bueno, la municipalidad da el permiso, pero no necesariamente podría ser la municipalidad, podría ser un ente, ¿no es cierto?, privado que preste el mismo servicio. Entonces, es por mandato del legislador que la municipalidad presta ese servicio. Entonces, por ejemplo, el registro civil. El registro civil es lo que hace el registro civil. Por mandato de la ley, nace el registro civil y presta un servicio público, que perfectamente podría hacerlo cualquier empresa del mundo privado y lo podría hacer mejor. Entonces hay cosas que se hacen por obligación, por mandato de la ley, pero no necesariamente porque sea el más eficiente en la prestación del servicio. ¿Se fijan? Lo importante es entender de que las empresas estatales, en este caso el sector público, en general, en todo su organigrama, ¿no es cierto?, son parte del mercado. Ahora uno lo define como estatal y otro Sí, privado. Entonces, profesor, pero yo entiendo que nosotros somos un servicio, no somos una empresa. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. ¿no son qué? Empresa, somos un servicio. Pero es que mira, para poder acotar el tema, tú me dices, no somos empresa. ¿Cómo que no son empresas? ¿Qué es lo que es una empresa? Vamos a las definiciones. Empresa es un conjunto de personas con un objetivo común o general. En este caso, ustedes sí son una organización, son una empresa porque están constituidas con un patrimonio y están constituidas por personas que prestan servicios. ¿Se fija? Entonces, la definición, una municipalidad es una empresa. Ahora, lo que produce son servicios para el sector, produce servicios, ¿no es cierto?, sociales. Esa es la diferencia, claro. Pero por eso esa es la diferencia, pero es una empresa. Decir que no es una empresa, pero eso no es sí, correcto, porque la definición, ándate a la definición, busca en Google, ¿qué es lo que es una empresa? Es un conjunto de personas que desarrollan un objetivo común. Bueno, no, pero no somos una empresa privada, está bien. Pero lógico. No somos una empresa privada que busca utilidades. No, porque está definido... que busca no, analizar o que trata de tener la mayor utilidad al menor costo posible a la mejor eficiencia y eficacia. No, pero es que eso está desde ese punto de vista que tienen todo eficiente y eficaz.
es que eso está definido por ley. Pues, de hecho, ¿no es cierto?, los apuntes que vamos a ver en una lámina dice que no busca la ganancia necesariamente. Pero vamos a la práctica, o sea, digamos, no seamos, es decir, seamos objetivos. ¿Qué es lo que dice los estatutos? ¿Te fijas? No es lo que uno cree, es lo que uno piensa, no. Pero ¿es una empresa? Sí, es una empresa. ¿Por qué? Porque está constituida por personas y tiene un objetivo común. Eso es la corporación municipal. ¿Y cuál es el objetivo común? Prestar servicios, ¿no es cierto?, a los ciudadanos. Eso. Entonces, cuando yo contrato personas, yo no contrato así, yo llamo, ¿no es cierto?, a una participación donde las personas concursan libremente a entrar a una organización, en este caso el sector municipal. ¿Y qué es lo que hace el mundo privado? Lo mismo. Cuando yo compro, ¿no es cierto?, licito. ¿Y qué es lo que hace la empresa privada? Lo mismo. Ahora, cuando ustedes producen el sector municipal, por eso yo digo y hago hincapié en esto, cuando ustedes producen, hay personas que al parecer lo único que importa es producir. No, pues hay que producir a precios de mercado, a precios competitivos, porque yo no puedo producir algo que vale 100 y yo, porque soy sin fines de lucro, entonces voy a producir algo que cueste 200. Eso no lo puedo hacer. Tengo que ser competitivo, tengo que llegar a lo menos al costo de mercado, porque si no los recursos estarían siendo mal utilizados. Pues imagínate que todo el sector municipal o el sector público vive de la riqueza que se genera entre todos. Entonces, uno, por muy municipal que sea, por muy social que sea, la ciudadanía no va a aceptar que tú te gastes la plata y que estés comprando algo caro cuando al lado es más barato. No te va a aceptar que tú hagas una gestión a un valor sobredimensionado. No te lo va a aceptar. Entonces te ajustas a precios de mercado. ¿Por qué? Porque eres parte del mercado. No gano plata, pero el ciudadano no te va a aceptar que tengas pérdida o te va a castigar por ser ineficiente en el uso de los recursos. No hay una diferencia. Por eso es que se pide, ¿no es cierto?, que la gestión del servicio público sea de calidad. Entonces, eso es lo que yo estoy señalando, que no puedo manejar, sobre todo en estos tiempos en que todo se sabe, ¿no es cierto? Y mañana más todavía, porque toda esta información que estamos tratando de explicar por qué la NISP lo que busca es elaborar estados financieros confiables. Y no solo eso, luego en el segundo curso tú vas a ver presentaciones donde dice claramente que debe ser una información transparente, fiel, para los usuarios, para que los usuarios, ¿no es cierto?, tengan la información que esperan de su entidad. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo me entero que la municipalidad está comprando los tóneles a sobreprecio, eso te va a provocar un escándalo. ¿Por qué usted compra a un precio cuando en 200 y al lado está a 100? Tampoco el tema de las remuneraciones, porque usted paga más que o paga mucho menos que el mercado. Tampoco te lo va a aceptar la gente. Entonces, creer que una municipalidad puede vender y comprar al precio que quiera, eso no es posible porque está regulado por el mercado y por las normas. Entonces, es verdad que presta un servicio social, sí, pues, pero también muchos servicios sociales. Muchos servicios sociales terminan al final cuando, ¿no es cierto?, para buscar el óptimo,
del uso de los recursos, a veces nosotros lo licitamos porque no tenemos la capacidad de prestar un buen servicio, por ejemplo. Eso es lo que yo señalo, que uno no puede ignorar al mercado. ¿Por qué? Porque ahí está el ojo, el observatorio. No te puedes alejar del mercado. Cuando tú contratas personas, estás obligada a pagar la remuneración. Y no solo eso, retener impuestos y después pagarlo a través de los distintos instrumentos que tenemos para pagar los impuestos, por ejemplo, retenidos, que sería el formulario 29. Ahí tú pagas el impuesto único al trabajo de la gente que tiene una remuneración más alta, paga las retenciones por la prestación de servicios a través de boletas de honorario, paga el IVA. Si tú tienes actividades que están afectadas a IVA y eres contribuyente de IVA, y bueno, si el débito fiscal es mayor que el crédito, pagas IVA. Si tú desarrollas actividades de primera categoría del artículo 20, también pagas PPM. Y a fin de año terminas pagando el impuesto de primera categoría de esa actividad que generó una base imponible positiva. Independiente de que el fuerte de este asunto esté en temas sociales, que por lo demás las actividades sociales, ¿no es cierto?, es por ley, por eso lo hago. No lo hago porque se me ocurrió, sino que es un mandato de ley que proviene, ¿no es cierto?, de la propia estructura del sector público. Eso. Imagínate ENAP, imagínate las universidades que son controladas por el Estado de Chile. También, por ejemplo, la Universidad de Chile. Si tú revisas los estados financieros de la Universidad de Chile, te vas a sorprender que paga impuesto de primera categoría, que es contribuyente de IVA, porque hay actividades que ellos desarrollan y pagan los impuestos. Compran y venden a precio de mercado. Eso. Entonces no ignoras el mercado, tienes que reconocerlo. Y es una empresa, claro que es una empresa. Sin fines de lucro, claro, sin fines de lucro es correcto, pero era una empresa con patrimonio propio. Que no tengo la obligación de generar ganancias. Bueno, no tiene la obligación. Eso no quiere decir que tengas pérdida. ¿Por qué? Porque el mercado dice que si tú estás permanentemente con pérdida, entonces significa que no puedes, si tú tienes pérdidas permanentes, no puedes estar prestando servicios en tiempo y forma de la calidad que el ciudadano espera. ¿Por qué? Porque tienes pérdida. Al tener pérdida significa que tengo menos de lo que debiera tener o debiera producir, aunque sea social. Lo social no significa que no tenga ganancias o que pierda mi patrimonio permanentemente. ¿Quién pierde ahí cuando la corporación tiene pérdida? El ciudadano. La municipalidad deja de hacer cosas por no tener un flujo positivo, ¿sí? Sí, pero en la realidad me parece mucho que la mayoría de las municipalidades están endeudadas y están en rojo. No necesariamente, yo las que he visto no necesariamente están en rojo. Uno lo que ve en las noticias, que dice, lo que ve los informes de la Subder y todo, que dice, oye, la mayoría están saliendo para atrás, entonces algo como que no está funcionando Con la mayoría. en el sistema de cómo se llama, ¿por qué hay, las municipalidades, cómo se llama, se están yendo en pérdida, están en rojo? Pero es que mira, es que en el contexto de la pandemia y el estallido social, es muy difícil que las municipalidades, porque es la primera entidad que soporta esta conducta social. Entonces, por supuesto que no es raro que la mayoría de las municipalidades estén con números rojos, pero
no, así, no necesariamente por su situación, ¿no es cierto?, por mandato, sino que a veces, muchísimas veces, es por un mal manejo de los recursos de la municipalidad. Y eso es lo que queremos corregir. Queremos, a través de la nueva forma de elaborar y presentar estados financieros. Ahora, recién, en marzo del 2022, vamos a conocer los estados financieros de las municipalidades porque es público. Entonces, ahí vamos a ver lo que tú estás diciendo. Probablemente si tú tienes información de que están entregando números rojos, pero si tú entras a revisar los estados financieros, muchas veces por un mal manejo desde el líder, ¿no es cierto?, que maneja los recursos financieros, toma malas decisiones. Entonces, cuando el número rojo no es para reírse, pues es para llorar, es para preocuparse. Oye, ¿qué pasa con esto? Por si bien no tengo el mandato de generar ganancias, tampoco tengo el mandato de tener déficit. Si yo tengo déficit, dejo de pavimentar las veredas, dejo de, ¿no es cierto?, de rayar, ¿no es cierto?, de pintar las siglas del tránsito, ¿no es cierto? Dejo de pagar el uso de los semáforos, dejo, y así dejo. Es como la pandemia que ocupó toda la infraestructura, ¿no es cierto?, tanto pública como privada, y se priorizó a la gente que tenía COVID y dejó una buena cantidad de pacientes en estado de espera, que no tiene nada que ver con el COVID, simplemente son enfermos de cáncer, son enfermos de úlceras, son enfermos de así, ¿te fijas? Entonces, y hay que demostrado que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas. Pero el decir que las municipalidades tienen pérdida, ¿por qué tienen pérdida? Yo entiendo que por la pandemia se tomaron decisiones sin tener experiencia de cómo manejar una pandemia, pensando que esto era una cosa transitoria, y en realidad nunca lo es. Sobre todo cuando las municipalidades están en manos de administradores que no tienen esa experiencia, nunca la vivieron. Pero si las personas mayores, por ejemplo, como yo, pueden ver que en el año 60, ¿no es cierto?, la poliomielitis generó un problema en la población, donde los niños nacían con problemas, los que nacían, los otros estaban muertos, pero generó una ocupación, ¿no es cierto?, del presupuesto en que se tuvo que redirigir los recursos a ese sector que estaba, ¿no es cierto?, débil frente a este tema de la poliomielitis. La historia dice también que la viruela, la sarampión, y así otras enfermedades que han aparecido en su minuto y que ahora están controladas, los países se empobrecen dado que hay que destinar los recursos. Ustedes tienen que pensar lo siguiente. Fíjese que ahora, por ejemplo, en el mundo, yo lo dije en la primera clase, este tema de la pandemia y del estallido social, no solo en Chile, es un tema, cuando hablamos de estallido social, cuando hablamos de pandemia, hablemos del mundo. En términos generales, las empresas dejaron de producir. En términos generales. Tanto así que dejaron de producir que podría generarse hambruna en algunos sectores del mundo, en algunos países. Por ejemplo, Corea del Norte. El mejor ejemplo, hoy, Corea del Norte tiene un problema, y lo mismo Cuba tiene un problema, y lo mismo Venezuela tiene un problema de alimentación. Porque, aunque tuviera plata, no puede comprar. ¿Por qué no puede comprar? Porque no hay producción. Tienen que ponerse a la fila y comprar, y esperar, y pagar, que es lo peor, porque el mercado de esa manera funciona. ¿Dónde va a vender usted sus productos? Donde le paguen. Y si le pagan al contado, a ese le va a vender. Ese es el mercado. Entonces,
Yo espero que se entienda de esa manera. Porque yo le insisto, hay una pregunta por ahí también de alguien, de por qué los estados financieros tienen que recoger información de mercado en el sector público. Bueno, porque de eso se trata. La idea es no generar dos mundos, sino que un solo mundo, que se presente, que, ¿no es cierto?, se presente al mundo en estos términos, en este caso en estas NIC internacionales contables para el sector público. Y estas nacen de ley ABI, que son normas contables para el mundo privado. No nacen de la nada, nacen desde ahí. De ahí yo tomo la información, la proceso y la preparo para el sector público. El sector público, para que sus estados financieros sean creíbles, recoge precios de mercado. Se mide con el mercado. Y entonces incorpora valores de mercado en su estado financiero. Entonces, se acabó ese mundo exclusivo, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver con ese sector. Sí, sí tiene mucho que ver. Hoy día el contribuyente presiona al sector público. Ustedes lo han visto en el mundo privado, presiona a su propio gobierno, a su propio Estado, presiona que sean eficientes en el uso de los recursos. Y esa es la lucha. Yo nací y me voy a morir y el mundo va a continuar. Y eso hacia allá apunta la cosa. Cuando, por ejemplo, el contribuyente se molesta cuando, ¿no es cierto?, cuando se hace mal uso de los recursos públicos. Cuando los recursos públicos los generan todos nosotros, lo público y lo privado, consumimos pan, harina, arroz y pagamos el IVA, alcohol, tabaco, todos consumimos, todos pagamos impuestos. Entonces, por muy sector público que sea, usted no puede llegar y gastarse la plata. Eso. Al contrario, debe ser más eficiente, porque los recursos los producimos todos. Entonces, cuando aparece una municipalidad, como por ejemplo, esto, mire, esto salió el 22 de septiembre del 2021. Tierra Amarilla. Contraloría objetó más de 838 millones que alcalde recibió de mineras. Se comprobó que, esto es un dato de la Contraloría, se comprobó que en los años 2015 y 2016 no existió un control financiero y contable sobre fondos percibidos. Entonces, los respaldos. Contraloría le solicitó al municipio remitir los decretos de pago de los montos objetados en un plazo no superior a 60 días hábiles desde la recepción del presente informe. Educación y salud. Del total del dinero ingresado al municipio, se traspasó 710 millones a los departamentos de administración de educación y de salud. Para educación 510 y para salud 200 millones. 300 millones son de devolución de recursos de fondos de Mideplan y PMU, que suman 1.010 millones de pesos. Respecto del Departamento de Salud Municipal, no pudo acreditar el gasto ejecutado por un monto de 226.064 pesos, 200.064.000 pesos, atendido a que no cuentan con los expedientes físicos de los decretos de pago, toda vez que la bodega en que se guardaba la información en el Centro de Salud Familiar se vio afectada por el aluvión en mayo del 2017. Además, hay 150 decretos de pago remitidos por el Departamento de Educación por un monto de 901 millones de pesos. Y solo uno resulta válido para su examen por 807 millones de pesos. En atención a que los demás corresponden a fechas anteriores a las transferencias, quedando sin justificar
el gasto en 509 millones de pesos. Entonces, yo le estoy leyendo algunas partes nomás. Tierra Amarilla, Contraloría objetó más de 838 millones que el alcalde recibió de Minera. Y eso es una parte, porque en total son 60 millones de dólares. Y se están investigando solo 7 millones de dólares. Entonces, cuando uno como contribuyente lee estas cosas, pide, ¿no es cierto? Primero que todo, uno se frustra, porque esa plata es de todo el sector de Tierra Amarilla. Pero hubo un mal manejo de recursos, y eso no da para una fiesta. No da para alegría, da para llorar, ¿no es cierto? Entonces, y la Contraloría hace su trabajo y además los trabajos son públicos. Por eso accesan los medios periodísticos para informar a la comunidad, a la sociedad en general. ¿Y qué es lo que es eso? Mercado. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que es interesante entender esto. Porque si antes pasaban gatos por liebre, hoy día va a ser más difícil. No quiere decir que no ocurra o que vuelva a ocurrir. Pero si yo me preparo para elaborar y presentar estados financieros de acuerdo a lo que aquí dice, ¿no es cierto? En la resolución 3, todo tiene que ver con el mercado. Me dice qué es lo que debo reconocer como precio, costo de inicio, cómo me debo medir posteriormente, y me lleva al tema del valor razonable, me lleva al valor, ¿no es cierto?, de mercado. Me lleva, dice ahí mismo la resolución 3, precio de mercado. Entonces, y el objetivo entonces de esta implementación de normas internacionales para el sector municipal, el objetivo es llevar los estados financieros, llevar a valores de mercado tanto los activos como los pasivos. Por ejemplo, tú mismo que trabajas en la municipalidad, o usted que trabaja en la municipalidad, no sé si así lo desea, ¿cómo se entiende que una infraestructura municipal, ¿no es cierto?, esté a precio histórico en los estados financieros? ¿Cómo se entiende eso? Cuando lo compré hace 40 años, 50 años, y cómo viene esa infraestructura en la contabilidad. Viene a precio de construcción, ¿no es cierto? Si es que lo hizo construir, o si lo compró, viene a precio de compra, corregido monetariamente. Pero usted sabe, y yo también sé, y el resto de los que están escuchando esta charla, saben que eso no es el precio del edificio consistorial. El precio es el precio de mercado. Y puede que haya gente que no le guste, pero eso es. Y tengo que colocarlo a precio de mercado. La misma resolución, ¿no es cierto?, 3 habla de eso. Y si yo, por ejemplo, yo soy valdiviano, nacido en Valdivia, y bueno, en Santiago vivo, llegué muy joven a Santiago, y entonces siempre viajo a Valdivia. Y cuando yo nací, el correo está en plena plaza de la República. Y es un edificio que cuando yo nací estaba el edificio. Y yo voy ahora y todavía está el edificio y está lleno de oficinas para el sector público. Correo Chile también es una empresa del Estado, pero autónoma, con patrimonio propio. Y ahí están instalados en una infraestructura que es del sector público. Ahí está la intendencia también. Todo ese edificio es de uso de entidades públicas. Pero ¿cuánto vale? Si somos contables, podemos concluir que eso esté a un peso, porque
está 100% depreciado, pero ¿vale un peso? No, no vale un peso. Ese edificio tiene más de 60 años, entonces está 100% depreciado. Pero ¿en cuánto está la contabilidad? Bajo la normativa anterior, contable, sobre la normativa contable anterior, la 6820 del 2005. Lo más probable es que viene a precio de compra corregido monetariamente y depreciado. Entonces, lo más probable es que tiene un valor libro muy pequeño. ¿Ese es el valor real del edificio? No. Pero es que nosotros somos sector público, no es el precio. Su precio es, ¿no es cierto?, el valor de mercado. Y le asigno una nueva vida útil y comienza la depreciación. Ese es el mercado. ¿Por qué? Porque el activo está disponible para su uso. Y la evidencia es que efectivamente la gente lo utiliza, hace sus trámites, va al edificio, sube el piso 1, 2, 3, 4, no tiene, ya ni sé si tiene ascensores, nunca he subido ahí, pero si tiene 5 o 6 debe tener ascensores. Pero no vale un peso, contablemente. Vale lo que el precio de mercado dice. Y eso se llama plusvalía. A través de los años se va creando plusvalía, pero que no va siendo registrado en la contabilidad, dado que la normativa 6820 no me lo permitía tasar y reconocer el precio de mercado. Entonces, cada uno de ustedes que están en sus distintas municipalidades, la primera pregunta, y ustedes lo saben, pues cualquiera de ustedes puede conversar conmigo ahora en este instante y poder decirme, ¿no es cierto? No, yo aquí trabajo tantos años y en la contabilidad el edificio está depreciado. ¿Pero cómo? Ahora tiene que colocar el precio real. Bajo la normativa anterior, tiene un valor libro mínimo, pero no representa lo que es. Ese activo no representa el valor que tiene bajo la normativa anterior. Y hoy día usted va a tener que corregir eso. Va a tener que colocar el precio tasado, ya sea por, ¿no es cierto?, la tasación comercial y cuantificar y contabilizar con un efecto patrimonial importante, positivo. Y eso es el mercado. Cuando usted compra, por ejemplo, las camionetas, vehículos, ¿no es cierto?, para justamente la prestación del servicio de la comunidad, se traslada en su camioneta. Bueno, usted lo compró a precio de mercado. Y cuando hace benzina, a precio de mercado. No tiene una benzina especial para el sector público. El mismo, para la policía va a comprar benzina, combustible, en los mismos servicentros que nosotros. El ejército, todos hacen benzina igual que nosotros, al mismo precio. Y entonces, importante eso, entenderlo. A eso me refiero yo, que todo el sector público forma parte de un mercado. Si usted sale a comprar al extranjero, los precios son de mercado. ¿Quién de ustedes me puede decir si su activo, ¿no es cierto?, el edificio consistorial, a qué precio viene al 31 de diciembre del 2020? ¿Quién de ustedes me puede decir? Y que ahora tienen que ajustar ese valor. La misma norma habla, ¿no es cierto?, del control sobre un activo. No habla de la propiedad. Basta que yo tenga control sobre el activo, entonces lo reconozco como activo. Y después lo clasifico si es corriente o no corriente. Y si es no corriente, entonces, si yo lo uso, son bienes de usos. ¿No es cierto? Son bienes de usos depreciables. Y si no lo uso, entonces no son bienes de uso. Y entonces son propiedades de inversión. Tengo que reclasificar eso.
Y si lo reclasifico y lo usa un tercero, entonces si lo usa un tercero, me genera ingresos. ¿No es cierto? No necesariamente me tiene que generar ingresos, pero esos son activos no generadores de flujo. Y si genera ingresos, entonces son activos generadores de flujo. Y esos son conceptos de mercado, le vuelvo a insistir. Si usted compara la normativa, ¿no es cierto?, para el sector público, siempre al final de la normativa hay una comparación con la normativa para el sector privado, si usted quiere decir. Y va a ver que más del 90%, 95%, más del 95% son iguales. ¿Ya? Entonces, eso es importante comprender, porque si usted no se concentra con que estas cosas provienen de ahí, entonces claramente hay un problema. Ya, yo siempre digo la dotación, por ejemplo, la dotación de personal, ¿no es cierto?, se regula por el mercado. Uno cuando va yo le puedo contar mi experiencia en una organización no pública, perdón, en una organización no privada, ¿no es cierto?, en que su objeto es prestar servicio para sociales. Uno ve de repente que la dotación es el triple y uno, bueno, uno le teme al mercado. ¿Por qué? Porque el mercado dice, no puedes, si fueras una empresa privada no podrías funcionar. ¿Por qué? Porque estás pagando 3 veces una planilla de remuneración. Entonces, ¿cómo lo hago para funcionar? Pero yo funciono perfecto. Sí, pues, pero es que el dinero lo coloca otro. Pues. Entonces, eso es re fácil. ¿Ok? Entonces, eso es importante entenderlo. Aunque seamos públicos, nos normamos, ¿no es cierto?, de cierta manera, con información de mercado. Bueno, entonces vamos a ir, ¿no es cierto?, a este tema del plan de cuenta. Vamos a ir aquí. Ahí. Y voy a buscar el plan de cuenta. Aquí está. Ahí. Entonces, el oficio 11.061 del 2020, de fecha 15 de junio del 2020, aprueba plan, ¿no es cierto?, de cuenta del sector municipal en base a la nueva normativa aprobada mediante resolución 3 del año 20 por, ¿no es cierto?, la Contraloría General de la República. Entonces, ¿no es cierto?, esta resolución, ¿no es cierto?, está basada en la nueva norma aprobada mediante la resolución 3 del año 20. Entonces, el plan de cuenta que se aprueba y que forma parte integrante de este oficio obedece a las necesidades, ¿no es cierto?, a las necesidades de reestructurar el actual cuerpo normativo con el propósito de que se puedan registrar las operaciones contables conforme a la resolución antes mencionada, contribuyendo de esta forma a una mejor rendición de cuentas. ¿Te das cuenta, no? A una mejor rendición de cuentas y transparencia en las cuentas públicas. ¿Y para quién es eso? Para los usuarios. ¿Y quiénes somos los usuarios? Todos nosotros. Ustedes como, ¿no es cierto?, contribuyentes, cada una de las personas que trabajan para el sector municipal, las personas, ¿no es cierto?, que trabajan en el mundo público y los contribuyentes, como por ejemplo los prestatarios, los inversionistas, los proveedores,
la propia Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, el propio Servicio de Impuestos Internos. Es de interés los estados financieros. Si el impuesto interno ve que usted desarrolla actividad económica del artículo 20, lo va a saber y lo va a citar, lo va a notificar. ¿Por qué lo sabe? Porque, bueno, cuando usted compra, esa factura llega al Servicio de Impuestos Internos. Cuando usted toma como municipalidad un instrumento financiero, esa ganancia o esa pérdida que genera, ¿no es cierto?, ese depósito, ese instrumento financiero, el banco, así como le informa a usted la ganancia o la pérdida, le informa al Impuesto Interno la ganancia o la pérdida. Cuando usted compra, ¿no es cierto?, insumos, el proveedor, cuando le emite a usted la factura, Impuestos Internos se entera que usted está comprando insumos y conoce el precio. Y conoce el precio unitario. Bueno, eso mismo pasa en el mundo privado. Cuando usted compra acciones de una empresa, ¿no es cierto?, el estado financiero tiene que mencionar dónde está en qué empresa están sus acciones. Entonces, cuando usted recibe dividendos por esa inversión en acciones, Impuestos Internos se entera que usted recibió dividendos por esa inversión en una empresa privada. Cuando usted, ¿no es cierto?, insisto, cuando usted compra un terreno o vende un terreno, Impuestos Internos se entera. ¿Por qué? Porque donde hay una transacción, Impuestos Internos tiene acceso a esa información para determinar si hay un impuesto que pagar. Si usted no paga el impuesto por la venta de un terreno, por tener una ganancia, si usted no paga el impuesto, entonces el Impuesto Interno lo va a llamar, lo va a citar y le va a decir: mira, aquí hay un terreno que tú compraste hace 40, 50 años atrás y lo acabas de vender. Bueno, y veo que en el formulario 22 no me estás pagando o no me insinúas la venta del terreno. Si hay pérdida, por eso no pagué. Ah, ya, perfecto, pero ¿y si hay ganancia? Entonces tráeme los papeles para ver si hay una ganancia y me pagas el impuesto por la ganancia. Eso. Entonces, sí somos parte del mercado y regulados por el mercado. Entonces, nuestro estado financiero, ¿no es cierto?, hoy día, con la nueva normativa, lo que se busca justamente es eso. ¿Cuánto vale ese edificio consistorial? Ninguno de ustedes todavía me ayuda, digamos, con esta información. Entonces, eso sería lo primero, ¿no es cierto? Esa es la primera, lo mismo, bajo la normativa anterior, habían activos que ustedes no los podían considerar, ¿no es cierto?, en la presentación del estado de situación. No los podía considerar. Hoy día sí. Y eso le va a generar un mayor valor patrimonial. Entonces, nuevamente, el plan de cuentas que se aprueba y que forma parte integrante de este oficio obedece a la necesidad de reestructurar el actual cuerpo normativo. Obedece a la necesidad de reestructurar, o sea, es un mandato del Estado de Chile, que cuando se compromete con organismos internacionales de presentar los estados financieros de todas las empresas del sector público y municipal, cuando se compromete, esto fue en el año 2004, y en el 2015 las primeras empresas del sector público a presentar estados financieros bajo esta normativa. Es un proceso que hoy día está culminando con las municipalidades. Entonces, con el propósito de que se puedan registrar las operaciones contables conforme a la resolución antes mencionada, ¿no es cierto?, que es la resolución 3,
lea la resolución 3, todo lo que hay ahí es mercado. Finalmente, cabe señalar que este plan de cuentas regirá a contar del 1 de enero del 2021 y se publicará en la página web. Entonces, nuevamente, está ahí y a esta página web cualquiera ingresa y puede bajar ese plan de cuentas. No está restringido para un sector. Todos pueden ingresar ahí y bajar el plan de cuentas. Ya, plan de cuenta para el sector municipal, de acuerdo a la resolución 3 del 2020. Entonces, nuevamente aquí dentro de esta estructura del plan de cuenta tenemos nuevamente el concepto, ¿no es cierto?, de los recursos activos, obligaciones, pasivos. Esa ecuación es la partida doble, ¿no es cierto? Y como alguien dijo muy bien ahí, las organizaciones, las corporaciones municipales, no tienen como fin generar utilidades. Pero eso es un concepto que está, es un concepto que está escrito, ¿no es cierto? Claramente, no busca la ganancia, pero tampoco busca la pérdida. Eso no quiere decir que tenga que tener pérdida. Y si las tengo que normalizar eso. O lo haces tú, o se interviene, ¿no es cierto?, por otros mecanismos, el uso de los recursos. Si uno tiene, lo que quiero decir es que lo que le sucede a una municipalidad le sucede a cualquier empresa. Si usted tiene pérdida, no tiene recursos para prestar buenos servicios. Si tiene pérdida, significa para nosotros los usuarios que no está manejando correctamente los recursos. Está gastando más de lo que tiene. Y eso, supongo que eso tiene que terminar en algún minuto. No es infinito. Por ejemplo, el caso de Providencia. Cuando se recibió la Municipalidad de Providencia en la administración anterior, dejó un déficit en una de las partidas, en una, no todas, en una de las partidas, sobre todo en el tema de la educación, 14.000 millones de pesos. 14.000 millones, esto es público, no es un tema entre nosotros, es un tema público que está a disposición en la internet. Entonces, lo primero que hace la alcaldesa, dice, señores, no tengo plata para pagar. Así que conversemos entre nosotros, municipal, y los proveedores. Los que me proveen, pues si no hay proveedores, no tengo recursos. Usted va a llegar a la oficina, no tiene luz para funcionar, no tiene agua porque está cortada, no tiene papelería para imprimir, no puede usar los computadores porque tiene la luz cortada, no tiene aire acondicionado, entonces en el verano es imposible seguir trabajando. ¿Cómo atiende al público que necesita servicios de la municipalidad? Que solo por monopolio y por mandato la municipalidad lo presta. Entonces se genera una molestia importante del ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Lo que hace cualquier persona normal y corriente. Oye, llámate a los proveedores y veamos y revisemos los precios. Yo te debo tanto, mira, no te puedo pagar. Esto es a 30 días, pero no tengo para pagar. Y si quieres seguir siendo mi proveedor, bueno, revisa los precios y conversamos. Y eso, y todos negociaron, salvo una empresa que era el tema de los semáforos. Entonces, todos facilitaron, ¿no es cierto? Esto se llama negociación. Entonces, oiga, pero usted me debe plata, yo le vendí, todavía ahí están a 90 días, y yo le vendí a 30, y ya llevamos 90, y tú no me pagas, y no piensa pagarme. Entonces, bueno, eso se llama negociación. Conversemos. Bueno, pero cuando licite en la próxima, por favor, baja los precios, porque no tengo plata. Bueno, llegaron a un acuerdo, una empresa no quiso negociar ni el plazo, y si no, te demando. Bueno, ya, muy bien. Se pagó al proveedor en los términos que estaban, pero se relicitó el servicio de semáforo. Y en esa relicitación de semáforo se encontró anormalidades en el precio.
por ejemplo, que había barreras de acceso a la competencia. Entonces se repetía el proveedor de siempre, se ganaba la licitación. Entonces se readecuaron las licitaciones. Ustedes saben, alguien las hace, alguien coloca las características que debe cumplir el proveedor, entre otras cosas, ¿no es cierto? Precio, calidad y origen de los productos. Y lo más importante, seriedad de la oferta a través de una boleta de garantía y, bueno, presenta balance, nuevamente presenta balance, hay que hacer los análisis, ¿no es cierto?, de riesgo y boleta de garantía. Bueno, ¿qué pasó el cuento? Bueno, que ahora está pagando menos, ojo, está pagando menos de la mitad del proveedor que tuvo la municipalidad por año, está pagando menos de la mitad de lo que estaba cancelando. Esos son los resultados de buena negociación. Producto de un déficit importante. Y hoy día esa municipalidad estaba con indicadores rojos, como usted dice. Estaba con déficit. Bueno, hoy día está con números azules. Y ese balance usted lo busca en Google de la Municipalidad de Providencia y lo encuentra con facilidad. Coloca ahí estado financiero, Municipalidad de Providencia. ¿Y qué es eso? Eso es mercado. Usted no puede imponer a un proveedor el precio. No, no se puede. Está prohibido por ley. Se licita. Entonces, de ahí la importancia de manejar, ¿no es cierto?, en forma eficiente los recursos públicos. Y eso es lo que se busca en realidad, transparentar los números. Entonces, tenemos estos recursos, ¿no es cierto?, activos y obligaciones pasivos. Entonces, esto se subdivide en títulos, grupos, subgrupos y niveles del 1 al 5. Entonces, la obligatoriedad del plan de cuenta y su codificación del plan de cuenta. Ahí lo tenemos. Y su denominación, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos patrimoniales. Y finalmente las cuentas de orden o de responsabilidad o derechos eventuales. Y aquí, ¿no es cierto?, tiene una estructura. ¿Te das cuenta? Entonces, las cuentas de activo, si tú comparas las cuentas de activo, ¿no es cierto?, partimos con el título, el grupo, el subgrupo y los niveles, ¿no es cierto? Entonces, tiene nivel 1. Después vamos más adelante, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, en la denominación. Los recursos disponibles comprenden los recursos de fácil poder liberatorio en moneda nacional. Es decir, es líquido. Disponibilidad en moneda nacional comprende los recursos disponibles en moneda de curso legal que se encuentran en caja o en banco. Entonces, la denominación es lo que nosotros tenemos que reconocer, saber, ¿no es cierto? Nuestra estructura financiera del estado de situación se presenta de mayor liquidez a menor liquidez. Y aquí estamos en las cuentas de activos de mayor liquidez a menor liquidez, separando, ¿no es cierto?, en los activos corrientes y no corrientes. Y lo mismo con los pasivos, de mayor exigibilidad a menor exigibilidad. Entonces, proveedores, crédito bancario, retenciones para pago de leyes sociales o retenciones para el pago del impuesto retenido por las remuneraciones o retenciones por prestación de servicio a honorario y otras retenciones, ¿no es cierto?, otras obligaciones presentes, ¿verdad?, que obedece a sucesos pasados y que genera un desembolso futuro. Entonces, al mes siguiente yo termino pagando estas retenciones y voy dejando siempre en el pasivo lo que es corriente. Y si tengo pasivo de largo plazo, siempre voy a ir ajustando, ¿no es cierto?, el pasivo de largo plazo con la porción que corresponde quedar en el corto plazo.
Eso pasa, por ejemplo, con los leasing, ¿verdad? Que son más allá de un periodo. Entonces voy dejando los 12 meses en pasivo corriente y la diferencia queda en pasivo de largo plazo. Entonces, en el nivel 1 tenemos la caja, Banco Estado. Te fijas que la caja es más líquido que cualquier cosa. Es cuestión de abrir el cajón y ahí tengo dinero en efectivo, las monedas, todo eso. Y el resto de la plata se guarda en cuenta corriente. Si tiene saldo deudor, es porque tiene dinero disponible. Si tiene saldo acreedor, significa que está sobregirado. Pero para efectos de balance, es un pasivo. Es un pasivo que usted tiene que reclasificar en el registro contable para que el balance, el estado de situación, presente una cuenta corriente que está sobregirada, la presente en cero, digamos, un valor cero, y reconozca el pasivo de corto plazo más abajo en las cuentas de pasivo. Bueno, los bancos, según el estado que ustedes tengan, ¿no es cierto? Y ahí estamos. Entonces, estos conceptos de denominación son importantes que nosotros lo manejemos. Los deudores presupuestarios, ahí, ¿no es cierto? También tienen sus, vean ustedes, nivel 1, 2, hasta el cuarto nivel. Va entonces desagregando las partidas que son importantes llevarlas en un nivel subsiguiente. Entonces, eso es el plan de cuenta. Y la 115 es muy, muy, muy larga, ¿verdad? Pero ahí está muy bien estructurado. Ya. Después tenemos los bienes financieros. Comprende los derechos, valores y colocaciones originados dentro de la actividad principal o al margen de ella. Entonces ahí tenemos las cuentas por cobrar, que comprende aquellos bienes que representan derechos por cobrar y o aplicar, documentados o no, originados en la actividad propia de la municipalidad. Entonces, ahí estamos. Inversiones financieras. Bueno, usted va a cualquier banco y toma instrumentos financieros y la ganancia, ¿no es cierto?, también la contabiliza o la pérdida, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes saben mejor que yo, los instrumentos financieros hace rato que, salvo ahora, van a estar un poquito mejor dado que el tema de la inflación. Entonces, van a tener que subir la tasa de interés para que la gente, en vez de consumir, vaya por el ahorro. Bueno, y ese ahorro le va a dar una ganancia. Y así se regula el mercado. A través de políticas monetarias que están establecidas para cuando ocurre, ¿no es cierto?, un suceso como este, donde hay exceso de dinero, ojo con eso. Recuerden ustedes, ese dinero que viene de la AFP es el ahorro forzoso que por ley la gente ahorró. De ese dinero estamos hablando, no estamos hablando de la PB o de la cuenta 2 de la AFP, estamos hablando del 10%, ese ahorro forzoso, el que hoy día, ¿no es cierto?, se ha ido por ley, se ha ido que ir devolviendo a su dueño, que en este caso somos las personas. Bueno, ese es exceso de dinero, es un ahorro que las personas hicieron hace tiempo atrás, ¿vale? Por lo tanto, son de años anteriores, es la suma de años anteriores, ese ahorro. Y hoy día lo tengo en mi bolsillo y salgo al mercado a gastarlo. Entonces, como la producción viene a un ritmo diferente a este flujo de dinero, me encuentro entonces con una sobredemanda y me quedo sin productos para vender.
Y por eso este año vamos a crecer mucho más, pero el próximo año, como todo se empieza a normalizar, el crecimiento vuelve nuevamente a frenarse y vamos a seguir por mucho tiempo si seguimos así con un crecimiento bajo. Y al tener crecimiento bajo, ¿qué va a suceder? Que no hay dinero para resolver los problemas que se generan en un país, como por ejemplo, ¿no es cierto?, inversiones como por ejemplo mejoramiento de la infraestructura pública. ¿Ustedes han visto los vehículos de los carabineros? ¿Han visto en su región? ¿Han visto? Algunos tienen uno en este minuto. Un vehículo va a salir a hacer vigilancia. Y eso es porque escasean los recursos. O porque hemos destruido los vehículos. Y bueno, por mucho que presten por ley, presten un servicio de seguridad ciudadana, ¿no? La contabilidad es la misma nomás, pues. Tiene que comprar a precio de mercado. Y si no hay plata, nadie se va a vender. Entonces, ¿qué hacen las municipalidades? Hacen un tremendo esfuerzo y compran y se lo entregan a Carabineros. Algunas, las que pueden. Entonces, ustedes han visto en la televisión cómo la gente se queja. Por ejemplo, hace tiempo, este año en todo caso, en el sur hubo un incendio hubo un robo importante donde hubo afectados. Carabinero tuvo que ir en su propio vehículo o pedirle prestado vehículo al vecino para ir en auxilio del ciudadano. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Escasez de recursos. No hay dinero para todo. Entonces no es llegar y echar a andar la máquina para hacer dinero y bueno, vamos por todo. Eso no funciona en Chile. Hasta ahora. Entonces el dinero se produce. Hay que generar la riqueza y manejar los recursos con responsabilidad. Bueno, los préstamos comprenden las operaciones de crédito de dinero emanadas de un contrato en virtud del cual se entregan recursos a terceros, sujetos a restitución en la forma y condiciones pactadas. Gastos anticipados, deterioro acumulado de activos, ¿no es cierto? Deterioro acumulado de bienes financieros. El deterioro es una disminución de valor del activo. Cuando son instrumentos financieros, entonces, ¿verdad? Reconocemos el menor valor del activo con efecto en resultado. Los bienes de consumo de las existencias, por ejemplo, ¿no es cierto?, comprende los bienes adquiridos y o fabricados para la venta o someterlo a un proceso de transformación para su posterior enajenación. Entonces, bueno, pero la persona que puso esta definición es súper interesante. Una empresa es una unidad productiva, agrupada y dedicada a desarrollar una actividad económica con ánimo de lucro. No necesariamente con ánimo de lucro. Una empresa es una fundación, una corporación entre privados y es una empresa. Entonces tiene que seguir buscando más definiciones para ampliar, ¿no es cierto?, el concepto de una empresa. Entonces, una empresa es una unidad productiva, agrupada porque personas, y dedicada a desarrollar una actividad económica. Bueno, una actividad económica también es cuando yo, por ejemplo, voy en ayuda, ¿no es cierto?, de los ancianos que no tienen, por ejemplo, un lugar donde descansar y entonces los acojo gratuitamente. Pero esa gratuidad no es verdad,
esa gratuidad, alguien lo está pagando. Yo presto ese servicio gratis, pero es porque alguien me lo está pagando. ¿Y quién es ese? Bueno, los contribuyentes, las personas, o en este caso, si usted quiere, las empresas y personas. La persona es uno solo, las empresas son muchas personas. Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿vale? Es como cuando la municipalidad, ¿no es cierto?, coloca un aviso, hoy vienen, ¿no es cierto?, el conjunto folclórico, o viene el cantante tanto, y todo el mundo hoy está ahí, que hoy día hay, en la plaza va a estar Juanito y Pedrito. Hoy lo pasamos súper bien, y ahí, ¿no es cierto?, el letrero dice gratis, venga usted, participe aquí, venga ya. Sí, pues, pero eso no es verdad, que sea gratis, alguien lo paga, la municipalidad pagó. Entonces debería colocar en el letrero cuánto pagó, para que la gente que es informada sabe que detrás de eso hay un precio y que lo pagó la municipalidad, o alguien lo pagó. Puede que no lo haya pagado la municipalidad, pero alguien lo pagó. Ahora, si realmente es gratis, entonces está bien puesto el letrero, gratis. Pero nosotros sabemos que lo gratis, es difícil encontrar gratuidad, ¿no es cierto?, en bienes y servicios. Usted paga el agua, paga la luz, paga el teléfono, paga por todo, ¿no es cierto? Esa es como la regla. Y entonces, ¿cuál sería la gratuidad? Yo, si voy a Valdivia, como siempre en el verano, en mi auto, yo me detengo, ¿no es cierto?, en un sector normalmente, y me bajo y recojo, por ejemplo, la mora, porque está justo en esa época, está madura. ¿Y como gratis, y lleno mi tarro o mi taza, ¿no es cierto?, con mora, y me la como. Eso es gratis, está perfecto, no hay problema. ¿Y qué más encuentro gratis? Me acerco a un río, un riachuelo, y me puedo bañar, refrescarme con el agua, y es gratis. Bueno, perfecto. No tengo que pagar para llegar al río y bañarme. Muy bien. Otra gratuidad. Entonces, si tengo hambre, ¿no es cierto?, ¿qué cosa puedo comer que sea gratis? Bueno, yo sé que en San Antonio, cuando yo iba a San Antonio, me invitaban en la madrugada a ir a cazar conejos. Y llegábamos con una cantidad de conejos en abundancia, y se hacía en una olla, ¿no es cierto?, con un rico papas cocidas y todo eso. Entonces, en la mañana, muy temprano, ya tenía un rico desayuno contundente de carne de conejo. Gratis, sí, también, es verdad. También sé, ¿no es cierto?, de que las gaviotas, ¿no es cierto?, que están ahí en la orilla del mar, y que se pasean para allá y para acá, si yo me las como, son gratis. Sí, es verdad, pero, momento, ojo con eso. ¿Por qué? Porque podrías enfermarte. Claro, pero es gratis. Y la alternativa, ¿cuál es? Ir al supermercado y comprar algo para comer, pero hay que pagarlo. Yo me acuerdo cuando era joven, muy jovencito, que salíamos a pescar. Mis abuelos eran pescadores, y entonces pescadores de alta mar, ¿no es cierto?, no de río. Ellos eran de corral, de amargos, si alguien está por ahí. Entonces, y con su lancha, mi abuelo era un pescador definitivamente dedicado a la pesca. Vivíamos todo del abuelo. Y bueno, yo ya empecé a crecer, y mi abuelo no encontraba nada mejor que hablar con mi mamá, y le decía, necesito al Fernando para que me ayude.
ir a buscar a los pescadores y salir al alta mar y pescar. Yo era muy jovencito. Y yo veía, ¿no es cierto?, que mi abuelo primero pasaba dejando unas redes, ¿no es cierto?, y le colocaba arriba un flotador para que a la vuelta, ¿no es cierto?, pasáramos por ahí. Y la idea era capturar la jaiba. Pero más adelante, en alta mar, cuando los pescadores empiezan a recoger las mallas, ¿no es cierto?, con pescado y también con la lienza, ¿no es cierto?, tirar y recoger la lienza, venía, en ese tiempo, venía en lo que se llama hoy día jurel. Pero en ese tiempo el jurel era un pez que nadie lo quería y no tenía precio. Entonces, pero la gente, los pescadores, siempre tienen siempre esa cosa de la sobrevivencia. Y empezaba a salir el jurel y la corvina y la sierra, que eran los pescados más conocidos y que la gente consume. No aparecía. Entonces, el jurel apareció en abundancia porque nadie lo quería consumir. Bueno, los pescadores eran los primeros, ¿no es cierto?, que comenzaron a comer el jurel. Y mi abuelita los limpiaba y dejaba, ¿no es cierto?, para que se ahumado, ¿no es cierto?, pescado. Y con ese pescado en el invierno pasábamos, cuando no se puede salir a la pesca, entonces se comía todo el jurel, sin que estuviera autorizado por la entidad correspondiente, que supongo que es sanidad, y que era posible comerlo. Bueno, hoy día se come, pero en ese tiempo era gratis y se botaba. Mi abuelo mismo lo cortaba en pedacitos y lo amarraba a estas trampas para las jaivas, y las jaivas iban y se comían eso, y ahí mi abuelo entraban a la trampa y después no podían salir. Por lo tanto, cuando veníamos de vuelta teníamos muchas jaivas, y la jaiva tiene precio comercial. Entonces, hay cosas, ¿no es cierto?, que son gratis, y hay cosas que no son gratis. Tienen un precio. ¿De acuerdo? Entonces, todo depende del consumidor. Y también, ¿no es cierto?, de las políticas públicas, en este caso de sanidad, ¿no es cierto? Sí, y sanidad siempre está buscando formas de qué alimentos incorporar en el proceso básico de la ganancia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el cochayuyo. Antes no se vendían en los supermercados, los cochayuyos se comían en las caletas de pescadores. ¿Por qué? Porque ellos sabían que se podía comer y que es nutritivo. Pero hoy día el cochayuyo usted lo encuentra en todos los supermercados. Lo que no encuentra es el luche. No sé si ustedes conocen el luche. Otra hierba, ¿no es cierto?, de mar, es una maleza que se crece sobre las piedras, y la gente lo toma y lo seca y después se lo limpia y después se lo hace una rica sopa de cochayuyo. Hoy día yo no he visto cochayuyo en los supermercados, pero sí veo pancito, así como un queso, pero acá son algas que están comprimidas, que usted las compra y cuando quiere se los consume. Tiene un precio, pero en esa época era gratis. Nadie te los compraba, de hecho no estaba en el mercado como un producto que se pudiera vender. ¿Qué les parece? Entonces, nos vamos transformando en la medida que el ser humano, ¿no es cierto?, a través de los años, de los siglos, va en evolución el uso de las materias comestibles del planeta, a través de la necesidad. Mire, la malaria. La malaria es una enfermedad producida por un mosquillo, un bicho, ¿no es cierto?, que te pica y te mata cuando te pilla con defensa baja. Y mueren miles de niños en África por el tema de la malaria. Bueno, acaba de descubrirse, ¿no es cierto?, producto de la investigación, una vacuna para la malaria.
¿Cuánto vale eso? ¿Quién pagó esa investigación por años? Y recién ahora el planeta, el mundo, descubre la vacuna contra la malaria. Mientras tanto, mueren miles de personas. Busque en Google esa información. Se va a sorprender. Y usted se va a preguntar, ¿pero cómo? A esta altura no hemos descubierto la solución para la malaria. Se descubrió ahora. Así como se descubrió la vacuna de la penicilina para todas las personas que se sintieron afectadas al nacer en esa época, en el año 60, por el tema de la poliomielitis. Después nace la vacuna, pero murieron miles de niños, solo por nacer en esa época. Y muchos quedaron vivos con secuelas importantes. Dentro de eso, mi hermano, que es un profesor hoy. Entonces, los recuerdos de tenerlo en el hospital y que no lo dieran de alta, y las secuelas son evidentes físicamente. Pero bueno, por lo menos se salvó. Pero murieron miles de personas, producto de que no existía la vacuna. Y nace un virus. Primero que todo, nace el virus. Entonces, las cosas tienen un precio. Alguien financió todos esos años a investigadores que el objetivo es encontrar las vacunas. Y también ustedes ven casos especiales en que niños tienen la peste cristal, por ejemplo. Niños que tienen ese problema y no hay una solución. ¿Y por qué cree usted que no hay solución? Bueno, primero que todo porque son pocos. Entonces, y que los recursos son escasos, y usted, que es responsable de asignar los recursos responsablemente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a priorizar a la mayoría de los seres humanos el recurso y va a dejar de lado este otro. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Hay que producir para poder gastar. Eso. Entonces, aquí en las existencias, entonces tenemos, ¿no es cierto?, un activo corriente que se espera, ¿no es cierto?, su enajenación dentro del periodo. Aquí, por ejemplo, hay niveles, ¿no es cierto?, de la existencia de alimentos y bebidas, ¿no es cierto?, y desagregamos en alimentos y bebidas para personas y para animales. Y así, vean ustedes el caso de los animales, a propósito de los animales, o sea, usted está dispuesto a gastar plata de su bolsillo para comprar alimentos para su mascota que tiene bajo cuidado. Usted compra alimentos. Antes nosotros no comprábamos alimentos, le dábamos las sobras que quedaban, si es que había sobras, o le hacíamos un plato de papa, de cáscara de papa, y así. Pero no íbamos al supermercado a comprarle alimentos, tampoco lo llevábamos al veterinario, porque éramos pobres, no teníamos recursos para eso. En cambio, usted ahora lleva a su mascota a bañarse, a que le corten las uñas, a que lo peinen, a que se corte el pelo y hacer un modelito. Y está dispuesto a pagar. Usted es libre de gastar su plata como quiere, pero si tiene déficit en su presupuesto, va a tener que priorizar entre esos gastos y otros que son más urgentes. Hay personas que viajan y dejan su animal en un hotel de animalito, pero si el presupuesto le da, no hay problema. Pero si no tiene presupuesto, va a tener que o se lleva al perro o simplemente no sale de vacaciones. Y ese dinero lo produce usted con su trabajo, pero lo produce. Luego, entonces, tenemos, de acuerdo a esto,
existencias en tránsito, existencia en proceso, bienes de uso. Y los bienes de uso comprende los bienes muebles e inmuebles de larga duración. Yo había hablado de 148, pero es la 141. Entonces, bienes de uso depreciables. Comprende los bienes de uso muebles e inmuebles adquiridos con el ánimo de usarlo en las actividades institucionales que están sujetas a desgaste y cuyo costo se distribuye en relación a los años de utilización económica. Entonces me está diciendo que es un bien, ¿no es cierto?, adquirido o tengo el control sobre él y que lo voy a usar y que se deprecie. Y eso yo lo relaciono con la resolución 3 y me voy a la página 41 y encuentro la política, ¿no es cierto?, de uso de los bienes depreciables. Ahí en la resolución 3 me va a decir cuáles son los elementos que forman parte del costo al inicio, cómo se mide posteriormente y dónde genera el efecto. ¿Por qué? Porque un bien de uso depreciable busca, ¿no es cierto?, en la medición posterior, busca deterioro. ¿Y qué significa deterioro? Que este bien de uso, al depreciarlo, tengo un valor libre. Y ese valor libre lo comparo con el valor de mercado del bien. Y ahí aparece el mercado. Precio de mercado. Y ese precio lo comparo con el valor libre del activo. Y entonces habrá deterioro cuando el valor libre esté más alto que el valor de mercado. Y reconozco, la norma me dice reconozca la pérdida de valor del bien de uso. Y eso se llama deterioro. Deterioro es una cuenta de resultado con saldo deudor. Y entonces contabiliza contra deterioro acumulado del bien de uso depreciado. Y ahí estoy, en ese minuto, reconociendo un bien de uso a valor de mercado. Y el balance queda entonces a valor de mercado. El bien de uso depreciado. ¿Se fija? Entonces, por eso yo desde el primer día hago que el imaginario logre llegar, el alcance, logre, ¿no es cierto?, ampliar el conocimiento a través de estos textos. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿no es cierto?, comprender este cambio estructural de los estados financieros para el sector municipal. Dentro de ese grupo de la 141 tenemos, por ejemplo, edificaciones. Todas estas partidas son de bienes de uso, por lo tanto, nosotros estamos instalados y somos usuarios de estos activos. Maquinaria y equipo para la producción o prestación de servicios, máquinas y equipo de oficina, los vehículos. Los vehículos, ¿no es cierto?, se desagregan en vehículos terrestres, aéreos, marítimos. Antes estaban agrupados en solo vehículos. Buenas tardes, profesor. Buenas. José Antonio por acá. Estamos listos para el break de la última jornada. Ok, nos vemos entonces. 14:30.